Amigos de Caliente TV, qué gusto saludarlos. Me encuentro nada más y nada menos que con Luis Ángel El Quick Mendoza, ex jugador del América, ex jugador del Toluca. Y estoy seguro que con esta final, mi Quick, pues estás con sentimientos encontrados de ver que un equipo en el cual fuiste campeón va a enfrentar a otro equipo que en su momento también te dio la oportunidad. Claro, sí, una final que bueno, hemos visto esta liguilla que la realidad es que son los dos mejores equipos. La América tiene tiempo trabajando muy bien. El Toluca le había costado. Yo creo que es un buen momento para el Toluca ahí como retomar sus buenas épocas. Platícame, Quick, vamos por partes, por orden cronológico. Después de lo que pasó en su momento cuando debutaste con Tigres, llegas al América y vives momentos impresionantes, eres titular y llegas a ser incluso hasta campeón. ¿Cómo fue el que llegaras al América y sobre todo que lucieras un equipo tan importante y complicado como lo es el América? Sí, me tocó la fortuna de llegar a un buen plantel. El América había llegado a una final, había quedado campeón precisamente contra Cruz Azul. Yo creo que llegar a esos equipos que ya están armados y ser titular después de venir de ser campeones es difícil, pero yo creo que fue eso, o sea, que ya estaba el plantel formado y una u otra pieza que le faltaba o que faltaba para renovar ese equipo. Yo creo que caí bien en ese momento por precisamente eso. Llegué a renovar o a reforzar cosas puntuales que le faltaban al equipo. Yo creo que en ese momento si hubiéramos permanecido más tiempo, esos jugadores, era un plantel muy bien armado, con mucha calidad futbolística. Yo creo que hubiéramos conseguido también cosas importantes como lo está consiguiendo América. ¿Es difícil o cómo se puede manejar la presión y todo lo que implica el americanismo, el ser el más odiado, el más querido, la presión que se vio a nivel nacional por parte de los medios de aficionados? ¿Cómo la puede manejar un futbolista para que pueda rendir en la cancha y sobre todo en su momento, como fue con tu caso, pues ser titular? Claro, simplemente con resultados. Yo creo que si no das resultados, la presión termina comiéndote, termina ganándote, porque esos clubes están acostumbrados a resultados. Si tú los das, vas a ser querido, pero si no los das, así como en su momento te subieron, así mismo te dan con todo y se sabe, y cada jugador que llega a esas instituciones sabe que es lo que se va a encontrar en ese club. Exigencia al 1000%. ¿Cómo es el día a día con el Turco Mohamed? No, la realidad es que sí, yo siempre he platicado que es uno de los entrenadores que más me marcó por la forma de ser de él. Yo creo que a jugadores como mi persona, que somos un poquito ahí alegres, un poquito bromistas y que nos gusta el buen trato del balón, nos ayuda mucho, nos da muchos consejos. Bueno, en su momento me dio muchos consejos, le aprendí muchas cosas. Y siempre una persona directa, una persona que trata de estar bien con el jugador, con el equipo, también sabiendo que hay personalidades diferentes a las de él y trata de sobrellevarlas. Yo creo que ha sido su mayor éxito el encontrarse con un grupo y hacerlo que esté tranquilo, que esté contento, y pues el grupo siempre te va a responder cuando te portas de esa forma. Oye, Quick, ¿qué pasó en esa liguilla? Porque siempre se dijo que había muchas situaciones, cuestiones, me acuerdo con Paul Aguilar, que si había una división. ¿Cómo lograron ustedes solventar todo eso que se decía para sacar adelante el equipo y llevarlo hasta un campeonato? Sí, fueron momentos, veníamos de haber trabajado bien, hubo ahí un inconveniente entre el Turco y Paul, ya lo saben todos, ya es una historia que ya se contó muchas veces. Pero yo creo que lo fundamental fue que nos unimos como grupo. Yo siempre lo he platicado, nos juntamos en un cuarto de un hotel. Creo que fue aquí, de hecho fue en la ciudad de Monterrey, que vinimos a jugar la semifinal. En ese momento los más grandes platicaron con todo el plantel. En ese tiempo era Oribe, era Moy Muñoz, no me acuerdo en realidad de todos los jugadores, eran 5 o 6 jugadores que nos juntaron a todos. Nos unimos, dijimos ya pasó el incidente, ya tratamos de ver la versión de uno, ya tratamos de ver la versión del otro, y la realidad es que tenemos que sacar esto adelante por nosotros y por la institución, y yo creo que eso nos fortaleció más. Sabíamos que se había quedado un jugador fuera del plantel, tratamos de
de juntarlo, de unirlo, de hablar con la directiva, de hablar con el entrenador. No se pudo y entendimos que también había jerarquías o había rangos más altos que un jugador, y en ese momento era un entrenador, y también supimos entenderlo. Y yo creo que ha pasado en muchos equipos que después de alguna pelea, de una fractura, se fortalecen más, y en ese momento fue lo que nos pasó. Después de una discusión, de un conflicto, nos hicimos más fuertes como equipo. Yo creo que muchas veces tenemos que dejar los egos a un lado y jalar para el mismo lado, y ya después de un campeonato, pues ya cada quien tomará su rumbo. Después de eso que pasó, Quick, en lo particular, ¿sentiste que cambió un poco quizá la imagen que tenías del Turco, o trataste de no tomar partido ni del lado de Paul ni del lado del entrenador? No, cada quien tenía su punto de vista. Yo creo que no tomamos partido nadie, porque entendíamos a las dos partes. O sea, el entrenador tenía que tomar su postura porque él era la cabeza en ese momento. Si él se veía frágil, yo creo que nos hubiéramos visto frágiles todos. Yo creo que es una pelea o una discusión como todos los equipos la tienen o la han tenido. El tema es que aquí en su momento pasó a mayores porque tuvo que hacerse un lado un jugador, pero son cosas que pasan normalmente. Yo creo que de las dos partes tenían razón. La mejor decisión yo creo que fue la que pasó en su momento, y también nosotros supimos ser maduros como grupo, y como dices tú, no tomamos partido porque si no, al fin de cuentas se iba a dividir el equipo, que en esos momentos no era lo más conveniente. Oye, y de ese paso con el América, ¿qué es lo que más recuerdas, además pues de ese campeonato de liga, que no es cualquier cosa ganar un título con el América? Nos tocó la fortuna de ir a una gran mayoría a la selección. Yo creo que un torneo antes estábamos con Miguel, nos tocó ir a la selección a la mayoría de los mexicanos que estábamos en ese momento. Yo creo que también fue una etapa bonita, porque quería decir que estábamos haciendo las cosas bien. Independientemente del mal paso que en ese momento llevaba la selección, pues nos tocó la fortuna de ir a todos, o la mayoría de los mexicanos que estábamos en ese momento, que habla bien de un grupo, vaya. Y ahora bien, sales del América, y cuando sales del América cualquiera podría pensar que quizá la carrera se acabó porque pues ya llegaste al equipo más grande. Cuando sales del América, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pensaste? ¿Creíste que iba a ser ya difícil poder retomar un primer plano? Sí, fue difícil en cuestión emocional, porque yo estaba a gusto, estaba haciendo las cosas bien, y de un día para otro te dicen, oye, ya te vas a ir a otro equipo. A lo mejor para mí en lo emocional sí me costó un poco, pero fui entendiendo el fútbol, y yo era muy joven en ese momento. Fui entendiendo que el fútbol era así, era de ir afrontando retos, de ir construyendo tu carrera, y a lo mejor se me había dado todo muy fácil. Yo creo que también fui entendiendo poco a poco que era parte de, y fui madurando como futbolista, fui madurando como persona, y fui otra vez poco a poco construyendo la carrera que hasta hoy en día hice. ¿Cómo fue la llegada al Toluca, Quick? Cuando al Toluca fui después de Xolos. Habíamos hecho una liguilla muy bien ahí en Xolos. Llegamos a semifinal, jugamos contra el Toluca, la semifinal, que nosotros ganamos 2-1 allá en Tijuana, y ellos nos ganan creo que igual 2-1 acá en Toluca. Había hecho una buena liguilla, yo tenía ahí conocidos en Toluca, y yo creo que fue la forma de yo llegar al Toluca. Platicaron conmigo. La realidad es que yo no quería salir de Xolos en su momento, lo he platicado muchas veces. ¿Por qué? Porque estaba tranquilo, estaba en una ciudad que me gustaba. Yo no quería irme de Xolos, aparte de que mi carrera siempre fue de estar un año en una ciudad y salirte, y yo no quería irme. Tenía apenas un año, dije, otra vez salir de la ciudad, ir a buscar otra vez a otra ciudad de nuevo, empezar de cero. Y ese fue mi primer acercamiento con Toluca. Se platicó con Xolos, no se pudo, que ellos me compraran, que yo me quedara ahí en Tijuana, y ya después lo del Toluca, pues la realidad es que me encontré con un club que pocos en México, la verdad. No batallas en ningún sentido, te tienen todo listo como futbolista. Es una gran institución. O sea, la realidad es que llegué y me encontré con un gran club. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque uno revisa tus números, tus antecedentes, y pareciera que tu rendimiento, a lo mejor me equivoco, no fue igual de bueno como lo tuviste, por ejemplo, con el América. ¿Qué fue lo que influyó? ¿O influyó eso que decías que a lo mejor, híjole, yo no me quería mover? ¿Qué fue lo que pasó en Toluca, Quick? No, fíjate que
si nos ponemos a checar los números en la mayoría de los equipos fue algo muy similar en los clubes. Asistencias, pocos goles, pero muchas asistencias, muchas participaciones en goles, muchos minutos jugados. Yo creo que donde soné más o donde retumbé más fue en el América, pero por lo mediático que es el equipo. Pero la realidad es que en la mayoría de los equipos me tocó contribuir en asistencias, en goles. Yo creo que donde se notó más, o a lo mejor porque era más joven, o porque a lo mejor yo venía de no saber quién era yo, y luego de repente empiezo a hacer las cosas bien en la América, pues empiezo como a sonar más. Pero la realidad es que a lo mejor dejé, como dicen, la vara alta, y ya todo el mundo quería verme en un mayor nivel que en mismo, ¿no? o a lo mismo o más de lo que demostré en el América. Pero la realidad es que me tocó buen desempeño ahí en Toluca. El primer torneo cuando yo llegué, pues estaba el equipazo que había llegado una final antes, y también fue lo que me ayudó. Después, como cuando en el América se empezó a deshacer el equipo, se fueron jugadores importantes y ahí nos costó un poco más, y ya me tocó la salida después a los 6 meses. Finalmente, Quick, ya para ir cerrando, ¿cómo puedes calificar en general tu carrera como futbolista? Seleccionado a nivel absoluto, campeón con el América, campeón en su momento creo que de CONCACAF también. ¿Cómo puedes calificar tu carrera como futbolista de primera división? Yo creo que la califico como muy buena. Yo creo que cualquier futbolista que haya durado más de 5 o 6 años en el máximo circuito, yo creo que se puede considerar como una buena carrera. Yo duré 10 años más o menos jugando en el fútbol mexicano. Yo creo que la considero buena, o sea, muy buena. Sí me hubiera gustado hacer más cosas, sí me hubiera gustado tener más conocimiento de muchas cosas que en su momento fui aprendiendo en el camino. Hoy en día estoy trabajando para ser entrenador, y eso me gustaría mucho, ayudar a los jóvenes que llegan a los planteles de primera a que entiendan rápido el sistema. Oye, precisamente ahora ya sabemos que estás precisamente trabajando como entrenador en un equipo como lo es el Santiago, en tercera división. Tuviste ya tu primera experiencia, tu primer torneo. ¿Qué balance puedes hacer de esta primera experiencia como técnico ya de un equipo profesional, Quick? Claro, llegué con mucho entusiasmo, yo creo, de aprender de todo lo que es las divisiones inferiores, y me llevó muy buena impresión. Yo creo que el fútbol mexicano está en buen camino. Hay muchos jóvenes con mucho talento, hay muchas instituciones que quieren hacer las cosas bien. Es el caso de nosotros ahí de Santiago. Eso quería yo, irme como quien dice, a las raíces del fútbol, ya viéndolo de otra forma, ya viéndolo ya con mucha experiencia en el fútbol, y me quedo con buenas impresiones. Yo creo que es bueno para todos los entrenadores que quieren empezar sus carreras, empezar de abajo, para ver las raíces, para ver la realidad, el talento nato que encontramos, las deficiencias, porque también hay, las carencias, porque también las hay. Yo creo que es importantísimo ir desde la raíz para ir conociendo el fútbol mexicano y ver qué se puede mejorar y en qué podemos aportar nosotros, que tuvimos una carrera importante en el fútbol, y así mismo poder ayudar a los jóvenes a que en realidad ellos vean frutos de sus carreras, o simplemente que se hagan hombres de bien o jóvenes de bien, porque pues sabemos que es una carrera complicada, que no todos llegan, que la realidad es que es una cantidad mínima la que llega a ser jugador profesional. Y yo creo que es nosotros enseñarles ese buen comportamiento, esos valores, los que tienen talento, a pulirlo, a los que no tienen talento pero quieren una oportunidad, que sepan que también con dedicación se puede llegar. Y finalmente, Quick, ¿a quién le va a ir Luis Ángel Mendoza en esta final? ¿Al América o al Toluca? Mira, tengo varias razones. El América, la realidad es que me quedé muy, muy enamorado del equipo, y el Toluca sí me gustaría que le fuera bien a lo que es al Turco y a Alexis, que tuve buena relación con ellos dos. El profe, la realidad es que me ayudó mucho. Alexis, sé lo que ha pasado, los momentos difíciles que ha tenido, y me gustaría que le fuera bien por eso, pero pues ahora sí que gane el mejor. Corazón dividido. Corazón dividido. Pues ahí